Amigos y amigas, muy buenas noches. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en su estación en ZBR TV Online por Facebook. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube y en Twitter. Nos pueden buscar con el hashtag a tu salud, ATS mayúsculas. Yo soy el doctor Enrique Ayala, tengo maestría en gerontología y sexualidad humana y estamos a sus servicios en el Hospital TEC 100 OH+, en el consultorio 206 al 4423-697866. Para mí es un placer, primero que nada, darle las gracias al doctor Apolonio Gasca Flores. ¿Cómo estás? Gasca, para mí es un placer que estés conmigo, un gran amigo, un gran compañero, ya conocido de muchos años, joven, por favor, joven, como siempre. Él es médico general por la Universidad Michoacana y actualmente es perito médico por la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Antes de empezar con el tema, este programa se debe gracias a todos los televidentes, tanto médicos, profesionales de la salud, enfermeros, odontólogos, como todas aquellas gentes que no tienen nada que ver con el área de la salud, pero que nos siguen para conocer cada vez más de estos temas tan importantes e interesantes. Vamos a dar gracias primero aquí a ZBR TV Online, productor Rodrigo, a Andrea y en este momento a Julián en los controles. Muchas gracias, Julián, por el apoyo. Y vamos a saludar nuevamente a Julia Mendoza y a Lía Regina. Muchas gracias por estar conmigo. Nuevamente nos acompañan en el estudio. Para mí es un placer que vengan conmigo. A los compañeros de la UMF 13, de la UMF 11, de urgencias del HGR. A Inés Mendoza, a Takenobu Yamaguchi, a Lyoyi Yamaguchi, Davia Arzola, a Rocío Rodríguez, Licosa Cortés, Laura Sirgler, Elizabeth Rangel, Fer Kiuy, Grace Ayala, Roberto Ayala, Carla Yadira, Mayra Pinop, a Fer Limón, Francisco Rodríguez, Max RS y a mis compañeros de BNI Nexos Querétaro. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Hay más, la verdad es que cada vez vamos creciendo más, cada vez hay más televidentes. Si no los menciono a todos es porque no me alcanzaría el tiempo y nos las pasaríamos saludando. Y lo importante de este programa es darles temas de interés médico. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante con mi amigo el doctor Gasca sobre lo que realmente es ser médico legista, lo que realmente hace un médico legista en el estado de Querétaro para quitar mitos y creencias que no nos dejan avanzar como sociedad. Doctor, para empezar, ¿qué es un médico legista? Bien, mira, el término de médico legista es muy amplio. Históricamente el médico legista siempre se ha vinculado con el derecho. Para entenderlo de una manera muy sencilla podríamos decir que es la especialidad de la medicina que se vincula con el derecho para los problemas que este plantea. Te voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo bien. Hace algunos años, hace 2 años aproximadamente, en el estado de Oaxaca hubo por ahí un caso médico legal, sí, donde un médico traumatólogo pediatra, sí, muy conocido, sí, es cierto, fue supuestamente encarcelado. Esa es la noticia que salió en redes sociales y se hizo un boom en toda la parte de del gremio médico. Tan es así que luego que se empezó a visionar esto de la medicina legal, se empezaron a crear grupos de apoyo para el médico traumatólogo. Lo cierto es de que en ese entonces, cuando sale la noticia que habían encarcelado al médico traumatólogo, no era así la noticia. ¿Por qué no era así la noticia? Lo que pasó fue que al médico traumatólogo le aplicaron algo que se llaman medidas cautelares. Fueron excesivas, sí, efectivamente fueron muy excesivas. No era la manera de poder tratar ese caso por la muerte del bebé, obviamente, del niño que tenía, si no mal recuerdo, 4 años. Este niño ingresó a una clínica por una fractura de un codo. La situación fue que se opera y a las horas este niño fallece. De inmediato todos los médicos apoyamos, se crearon grupos de apoyo y empezamos a decir que no era justo que se siguiera al médico porque nunca íbamos con el fin de hacer el daño. Claro, por supuesto. Sin embargo, lo que pasó ahí fue que demostramos un tanto la ignorancia y el desconocimiento de las leyes que nos aplican a nosotros como médicos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó que este niño hizo una reacción anafiláctica a un medicamento que en el expediente clínico no estaba anotado,
pero Wow. por los peritajes que se hicieron por parte de la Fiscalía se demostró que había habido un medicamento que no estaba anotado en el expediente clínico y que posteriormente con estos peritajes pues se le vinculó responsabilidad no solamente al médico. En la Ley General de Salud existe un artículo que habla sobre responsabilidad compartida. Es decir, en redes sociales se estigmatizó al médico traumatólogo, pero el problema fue que también estaban implícitos ahí el primer ayudante, el anestesiólogo, Wow. las enfermeras, todo el equipo que colaboró en esa cirugía. Ajá. Porque cuando nosotros realizamos un acto médico, todos los que estamos participando en ese acto médico, en ese acto quirúrgico, somos responsables de lo que pueda llegar a pasarle a la persona. En el sistema penal acusatorio, que es un sistema que desde el 2008 se implementa en México y aquí en Querétaro en el 2016, se han estado observando mucho este tipo de casos médico-legales. No me salgo tanto del tema y me regreso un poquito a lo que hace el médico legista. El médico legista, entre otras tantas cosas, hace las necropsias. ¿Sí? El médico forense en específico es el que hace las necropsias. Y el médico legista, tal cual, es quien certifica las lesiones de hechos violentos. Si una persona, por ejemplo, tiene un accidente automovilístico y existen lesionados, el médico legista va y certifica las lesiones que pudieron haberse producido por ese accidente. También, si existiera una persona alcoholizada que atropella a alguien, bueno, se hace la certificación médico-clínica y a través de pruebas clínicas que nosotros ya conocemos, podemos darnos del estado de ebriedad o si la persona solamente se encontraba en estado de aliento alcohólico. Todo esto es lo que hace un médico legista, entre otras tantas cosas. Tú comentaste algo muy importante. Tenemos, y eso es una realidad que no podemos negar, ignorancia de las leyes que a nosotros como médicos, pues ahora sí que nos rigen. Eso es sumamente importante. Entonces, cuando un paciente demanda a un médico, ustedes ahí también intervienen. Sí, nosotros intervenimos. Hay varias instancias en las que podemos intervenir. Nosotros en la Fiscalía lo hacemos directamente por parte de la Fiscalía. Sin embargo, existen otras instancias como los juzgados civiles, en donde también te pueden demandar por la vía civil por responsabilidad. Aquí en la vía penal, que es lo que hace la Fiscalía, hacemos un dictamen o un estudio para determinar si el médico en su actuar hizo todo lo necesario conforme a la ley. Es decir, siguió los lineamientos de las normas oficiales mexicanas, muy importante tener en cuenta la norma oficial mexicana 004 del 2002, porque ahí vienen todos los lineamientos que debemos de seguir nosotros como médicos. Necesitamos leer esa norma oficial mexicana porque muchas de las cosas a lo que nosotros estudiamos es si el médico hizo una historia clínica adecuada, si realizó una exploración clínica adecuada, si se le realizaron los estudios adecuados a la persona y se interpretaron los estudios para darle un muy buen tratamiento y que esto tenga un muy buen pronóstico. Claro. Muchas de las ocasiones nosotros cuando hacemos esta revisión de los expedientes clínicos denotamos que existen muchas deficiencias, letras ilegibles, muchas letras ilegibles de los médicos, malas redacciones, muchas abreviaturas, y la norma es muy puntual en decir que no debe de existir ningún tipo de falta de ortografía, ni de errores de redacción, ni mucho menos que no sean legibles las notas. También podemos observar que, sobre todo en las clínicas particulares, los médicos especialistas llegan, atienden al paciente y después hacen lo que es lo correspondiente al expediente clínico. Y se ha encontrado, no solamente aquí en el estado de Querétaro, en todos lados existe esto, se ha encontrado lo que se conoce como maquillaje del expediente clínico, que son notas agregadas al evento que se hizo anteriormente. Eso es algo muy grave, de hecho. O sea, acá se toca un punto muy importante, o sea, tenemos que llegar como especialistas de otras áreas a ver al paciente internado y poner notas, porque luego ni notas dejan, ¿no? Efectivamente, todos los días, todos los turnos en el Hospital General, por ejemplo, que es un lugar donde yo también trabajo, hay un comité de ética y se revisan los expedientes clínicos para ver si cumplimos con esta normatividad. Y entonces en los hospitales privados, por querer llegar a ver al paciente,
por querer atenderlo, por querer salir rápido, etcétera. A veces no se llenan los expedientes, como bien dices. O sea, llego, lo atiendo, ay, ahorita vengo, y luego regreso y ya se complicó la situación y no hubo una nota primaria, etcétera. O sea, eso es lo que estás comentando, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, claro. Tú cuando tratas a una persona tienes que verla como en la escuela nos enseñaron. Claro. Desde un principio entrevistarte con la persona, hacerle una muy buena historia clínica, claro, tener una excelente relación médico-paciente, y eso es lo que te va a ayudar mucho. Fíjate que eso es algo que tocas muy importante. Luego por las prisas tendemos a que llegamos, vemos al paciente en la consulta, hasta del consultorio. Así es. O sea, eso es muy cierto. A mí me acaban de llegar a revisar mis expedientes y efectivamente revisan que todo esté en orden. Digo, yo soy bastante metódico, no porque sea yo, pero tengo mi machote así de primero esto, lo otro, aquello, bla, bla, bla. Pero hay pacientes, digo, hay médicos que de repente es de, oye doctor, ¿se acuerda de mí? Pues es fulanito de tal, ¿no? Sí. ¿Y se acuerda de mis alergias? No, pero dímelas otra vez. O sea, no tiene ningún expediente y eso es penado entonces. Sí, claro que es muy penado. Te reinterrogan cuando ya se supone deberían de tener un historial tuyo en el consultorio. También la ley nos marca que nosotros debemos de tener y tenemos la obligación de tener el expediente de nuestros pacientes por lo menos 5 años. 5 años, Así wow. Eso es muy importante porque de repente es de, ya no vino fulanito, ya lo tiro. Lo desecho. Pero entonces tiene que ser 5 años. Así y actualmente con la digitalización, pues yo creo que también es más fácil, ¿no? De hecho, se derivó de esta norma 004, una norma del expediente clínico electrónico. Hay software que se encargan de hacerlo del expediente clínico electrónico y se está echando a andar ahorita. Eso es sumamente importante. Algo que también tocaste mucho es las necropsias, pero antes de llegar ahí, quisiera que nos comentaras cuándo interviene un médico legista cuando fallece una persona. Muy bien, el médico legista interviene en hechos violentos. Okay. Todo lo que se derive de hechos violentos va a intervenir un médico legista. ¿Qué tipo de hechos violentos? Heridas por proyectiles disparados por arma de fuego, heridas por instrumentos punzocortantes, hechos de tránsito principalmente. Okay. También interviene en casos de suicidio. Wow. E interviene en casos en donde la muerte no está bien clara. Okay. Supongamos, existe una muerte en domicilio, la persona no tenía antecedentes médicos y se llega a encontrar por algún familiar, se tiene que realizar una necropsia para investigar las causas de muerte. Porque eso es por ley, no es porque no lo inventemos, eso es por ley. Eso es por ley. ¿Por qué lo comento? Porque, bueno, yo trabajé hace mucho tiempo ahí en la Procuraduría, pero llegaban los pacientes, bueno, no los pacientes, llegaba el cadáver con los familiares del paciente y los familiares no querían que se les hiciera. Pero no es que no quieran, es que es por ley y se tiene que hacer, o sea, claro, forzosamente. Así es. Muchas veces nos ha tocado que los familiares se molestan mucho por el hecho de que tengamos que hacer la necropsia. Cualquiera de estas situaciones que te comenté anteriormente son por ley y se tienen que hacer. Pero los familiares muchas veces no logran entenderlo, un tanto la desinformación, un tanto la falta de explicación también de las autoridades. Y por eso este programa, para que nos compartan con todos sus amigos, con todos sus conocidos, con la comadre, con el compadre, etcétera, para que entiendan la importancia de los médicos legistas dentro de nuestra sociedad. Eso es sumamente importante. Y luego nos vamos a la necropsia. ¿Es necropsia o autopsia? El término correcto etimológicamente debería de ser necrocirugía. Necrocirugía. Porque es un procedimiento quirúrgico donde se tienen que realizar cortes, etc. Se utiliza el término de necropsia a diferencia del término de autopsia, que etimológicamente es erróneo. Exacto. Pero nosotros lo conocemos como necropsia. La necropsia es un procedimiento quirúrgico que va encaminado a identificar las causas de la muerte. Aquí otra cosa muy importante, doctor. Hay varias formas o cortes, como en una cirugía, para hacer esta situación de la necropsia. No es destajamiento, que eso también es importante. Platícanos un poquito cómo es el proceso de cuando llega un cadáver o una persona fallecida al servicio médico forense y cómo se hace este procedimiento. Bueno, en el caso de Querétaro, el cadáver es entregado por los peritos en criminalística de campo. Okay. Ellos son las personas que van al lugar en donde se encuentra el cadáver, lo trasladan al servicio médico forense y ya en el servicio médico forense se le hacen los estudios pertinentes antes de entregarnos el cuerpo a nosotros. Ya una vez que nosotros tenemos el cuerpo en planchas del forense,
nosotros hacemos todo lo que se conlleva a un procedimiento de necropsia. Esto es desde la identificación de características particulares de la persona, una ficha de identificación. En esta ficha lo que nosotros identificamos es la forma de la cara, el color de piel, si tiene cicatrices, el tipo de frente, boca, labios, nariz, etcétera. Hacemos una descripción al exterior de todas las lesiones que pudieran llegar a tener, si las hubiera. En el caso de que no se tengan, bueno, se hace una anotación en donde no se observan lesiones al exterior, y posteriormente se hacen los cortes. Es bien importante señalarle a la gente que aquí nosotros siempre tenemos en cuenta que tenemos que dignificar a la persona, al cadáver. Escuchen, es muy importante. Esto es, no hacemos cortes a lo tonto, llevamos unos lineamientos que nos dicen que los cortes siempre deben de cuidar la estética del cuerpo. Lo cual está también normado. Lo cual está también normado. Para que cuando, bueno, las personas tengan a su familiar ya en un lugar de alguna funeraria, pues esté lo más presentable posible. Y se estudian todos los órganos. Completamente todos los órganos. Eso es muy importante, porque luego la gente cree que casi hacemos taquitos o carnitas con los cadáveres, y estamos destazando los órganos, etcétera. No, la realidad es que se tiene todo un proceso para esto que es sumamente importante. Ahora, también es importante entender que cuando hay una muerte que no se puede saber a qué fue, que no hay un expediente clínico, que fallece en la casa, pues no cualquier médico, o más bien ningún médico puede llegar a dar un certificado de defunción. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Y por eso también se tiene que llevar al médico legista. Así es. ¿Dónde se habla a esta situación, doctor? ¿A dónde nos podemos comunicar? ¿Cómo lo podemos hacer? Al 911. Okay. En 911 la persona que atiende tu llamada te va a derivar con un fiscal. Okay. Ese fiscal va a tomar la noticia y va a derivar de ahí la noticia a los peritos en criminalística para que vayan al lugar, al domicilio en este caso, y trasladan el cadáver al servicio médico forense. Ya en el servicio médico forense, los médicos forenses nos encargamos de realizar la necropsia e identificar la causa de muerte. Y posteriormente dar el certificado de defunción. Efectivamente. Algo también muy importante es, ¿qué pasa, doctor, si mi médico tratante, yo no tengo IMSS, yo no tengo ISSSTE, yo no tengo salubridad, actualmente ya ni seguro popular? Bueno, yo fallezco y mi médico tratante no está en Querétaro. ¿Puedo hablarles a ustedes? Claro. ¿Y cómo es el procedimiento? Llamas al 911, das tus datos generales, los datos de la persona que falleció. La persona de 911 deriva con el fiscal y el fiscal a su vez toma los datos generales nuevamente, manda a los peritos en criminalística de campo, y los peritos en criminalística de campo no es nada más de llegar y levantar el cadáver. Llegan, ven el lugar, ven que la persona efectivamente ya no tenga signos vitales, hacen una revisión completa del cadáver, del lugar, porque nos ha tocado casos en los cuales pareciera que no existe nada que investigarse y hay suicidios o hay envenenamientos, cosas de esa naturaleza. Si no hubiera ninguna de estas situaciones, te lo llevan a ti al servicio médico forense. ¿Y qué pasa ahí, amigo? En el servicio médico forense lo que nosotros hacemos, primero, si tiene antecedentes médicos la persona, y nosotros vemos que no tiene ningún tipo de violencia, se hace una investigación, se hace un interrogatorio con los familiares y pudiera ser que se extienda el certificado de defunción. Personas, por ejemplo, con cáncer terminal, bueno, ya no es necesario hacerles la necropsia, claro, si contamos con los antecedentes médicos, pero si son personas jóvenes que no hay una causa identificable, no hay antecedentes médicos, bueno, hacemos la necropsia y se mandan a hacer estudios para determinar la causa. Estudios químicos, exactamente, para descartar que hubiera alguna violencia previa al fallecimiento de esta persona. Así es. Perfecto. Esto, entendido de los pacientes que llegan, pues ahora sí, fallecidos al servicio médico forense. Nos comentabas que ustedes también intervienen cuando hay lesiones, doctor. El médico legista interviene en este tipo de situaciones, pero intervienen también desde niños, adultos, todos. O sea, ustedes ven de todo. De todo. Platícanos un poquito ahí cómo es la intervención del médico legista. Bien, el médico legista realiza varios dictámenes, varios certificados médicos. Uno de ellos es el dictamen previo de lesiones. Un ejemplo sería, tú vas por la calle, te asaltan y te produce una lesión por un instrumento punzocortante. Pones tu denuncia por el asalto
y ahí te mandan al servicio médico legal para que yo como médico certifique el tipo de lesión que tienes, si es una lesión grave y si es una lesión que pone en peligro tu vida. Esto de los tipos de lesiones, Doc, creo, si no mal recuerdo y no he olvidado bien, hay un artículo que lo define entre si ponen o no en riesgo la vida. Así es. Es correcto. Voy a hacer la pregunta. Doctor, ¿cuántos tipos de lesiones hay y cuáles tipos de lesiones son indicativos de que se quede o no una persona detenida? Bien, de acuerdo al artículo que tú mencionas del Código Penal, existen varias fracciones y estas fracciones nos dicen, si ponen en peligro la vida, son lesiones aquellas que generalmente entran o penetran en una cavidad y dañan un órgano vital. ¿Sí? Lesiones en piel son lesiones que no se consideran graves. Eso es importante. Rasguños, tallones, jalones de greñas. Exactamente. Las fracturas se consideran de acuerdo al tipo de fractura. Si es una fractura expuesta, pues como lesiones que ponen en peligro la vida, que tardan más de 15 días en sanar y que probablemente nos dejen algún tipo de secuela. Esa gravedad es lo que va a determinar la sanción que la fiscalía le va a poner a la persona. Y esto es muy importante porque tampoco es algo que ellos se inventen y es por eso que lo estoy invitando al doctor Gasca aquí al programa, porque de repente es de, ay, pues fui a la fiscalía y para mí me ponen en peligro mis lesiones, pero no son ciertas, es como en urgencias, ¿no? Así es. Es que me está doliendo el estómago y es una urgencia. Sí, compadre, tienes 3 meses, si vienes hasta ahorita, pues tengo que pasar primero al del infarto, ¿ah? Claro. Obviamente, pasa lo mismo con ellos. No se están inventando la legislación ya existe, ya llevan un seguimiento real de estas lesiones y es por ello que se quedan o no, como si ponen en peligro la vida o no ponen en peligro la vida. Tardan menos de 15 días o tardan más de 15 días y pueden o no dejar una secuela. Ajá. Eso es sumamente importante. Claro, por ejemplo, hay ocasiones en las que tienen heridas por proyectiles disparados por arma de fuego, que son lesiones en tejidos blandos, y la gente pensaría, bueno, pues es que fue un balazo, ¿no? Y eso es algo muy grave. Sí, pero no son lesiones que te van a poner en riesgo tu vida. Exacto, o sea, ya son cuestiones que están en la ley y que nosotros tenemos que seguir la ley, o sea, esa es la realidad. Y hablabas también de otra cosa, ya hay torito aquí en Querétaro, ¿ah? Ya hay torito. Platícanos un poquito, ¿cómo se llega al torito a todos mis compadres? Bueno, hay un programa nacional para la aplicación de la alcoholimetría. Ajá. ¿Sí? Todos los conductores que estamos expuestos, que después de tomarnos unas 2 cervezas vamos circulando por nuestro vehículo, estas cuestiones del torito no es por poner el torito y fastidiar a la gente, es preventivo realmente. Muchos de los accidentes, la gran mayoría de los accidentes que nosotros tenemos con causas de muerte son debidos a hechos de tránsito. Hechos de tránsito, claro, exacto. Y entonces, ¿cómo determinas el estado de ebriedad en estos pacientes? Obviamente sin dar tanta técnica para no ponerlos en... Bien, previa. Es muy fácil, ahí aplican un aparato que es el alcoholímetro. Ajá. El alcoholímetro nos da un puntaje, si tienes un puntaje determinado, estás en estado de ebriedad o no estás apto para conducir un vehículo, así de fácil. Ok, mucha gente luego me dice, ay, es que yo no me tomé una cerveza o yo no me tomé 2 bebidas o 3 tequilas. En tu experiencia como médico legista, ¿hay alguna bebida que te ponga más en riesgo de no pasar el alcoholímetro? Híjole, pues... el tequila. El tequila, fíjense. El tequila. Todas las bebidas alcohólicas en sí, aquí tiene que ver mucho la cantidad. No es tanto el tipo de... me puedo tomar un tequila y no pasa nada. Pero si me tomo 3 tequilas y 2 cervezas y le sigo la fiesta, pues obviamente... pues ahí va a haber problemas. Aunque tenga mucha tolerancia al alcohol, voy a salir positivo. Oye, Vidoc, en tu experiencia también... de que, ¿ya cuántos años tienes aquí de médico legista? Médico legista, 16. Fíjense, ya 16 años. ¿Cuáles son los días donde te llega más chamba? Bueno, yo estoy los domingos. Ajá. Tengo mucho trabajo el día domingo, pero mis compañeros desde el jueves, viernes, sábado es igual. Tiro por viaje. Tiro por viaje. Uno pensaría que el lunes, martes no pasa nada, miércoles, pero también ya. Querétaro es una ciudad que está evolucionando a pasos agigantados. Sí. Y ya tenemos trabajo siempre. Doctor, otra cosa, los médicos legistas intervienen cuando hay violación a los derechos humanos. Sí,
bien importante. Los derechos humanos es algo que a nosotros nos han inculcado mucho en Fiscalía, cuidar los derechos humanos, promoverlos y procurarlos, es algo que nos han inculcado mucho. Ahorita el tema de derechos humanos y perspectiva de género es algo que está muy en boga, y sobre todo porque desconocemos esto de los derechos humanos. Claro. Hay un estudio que seguramente tú en su momento lo estudiaste conmigo, que es el protocolo de Estambul, para casos de tortura. Exacto. Todas las personas que sufren de alguna manera violencia en el momento de su detención tienen derecho a solicitar la aplicación del protocolo de Estambul. Y el protocolo de Estambul es un dictamen especializado, médico y psicológico, que se aplica para casos de tortura. Nosotros hacemos el estudio para ver si aplican los casos de tortura, malos tratos o no, pero sí es bien importante tener en cuenta que los médicos, hay algo que se está por ahí cocinando, que es la violencia obstétrica también. Sí, también es un tema bastante amplio de platicar, y tiene mucho que ver con los derechos humanos de las pacientes que llegan a las ginecos. Y pújale, y no grites, y esto, y no sé qué. Acuérdate de todo eso. Sí, que también ahí rayamos a veces en agresiones, pues de todo tipo. Y hablando de eso de las agresiones de todo tipo, platícanos por favor, Sote, esto lo vamos a dejar para otros programas, que espero me acompañes por favor, Sote, porque es muy amplio, pero quisiera que me comentaras un poquito sobre la violencia en el hogar. ¿Qué pasa en Querétaro en la violencia en el hogar, con los niños, con las mujeres, con los adultos mayores? ¿Qué has visto? Bien, hay una agencia especializada que es la unidad 4 de la Fiscalía, que se encarga de la violencia familiar y violencias sexuales. Existe mucha violencia familiar, no tengo los datos en particular, pero esta agencia especializada, te puedo hablar de mi turno. Cada domingo yo tengo personas, mujeres, que llegan a sufrir violencia doméstica, que hay lesiones, algunas lesiones muy graves, y bueno, se demanda. Afortunadamente la ley está protegiendo mucho a la mujer. Qué bueno. Se le está dando la atención necesaria, y la gente de la Fiscalía está apoyando muchísimo esa parte de proteger a la mujer, a los niños también. La verdad es que sí, tengo que hablar de mi experiencia, y creo que la Fiscalía en este tipo de situaciones se está poniendo las pilas. Y la verdad que es que muy bien, porque hay psicólogas, trabajadores sociales, están ustedes, hay todo un equipo atrás en este estado que está haciendo las cosas y las está haciendo bien. La verdad, esa es la realidad. En razón de esto que nosotros trabajamos ya hace más de 10 años, sí, amigo, ya. Se empezaron a especializar agencias. Qué padre. Y una de estas agencias es la de violencia sexual y violencia familiar. La gente de la Fiscalía que trabaja en estas agencias especializadas, créeme que todos los días se está capacitando. Es gente muy profesional, que hace muy bien su trabajo, que le da el seguimiento necesario, y sobre todo las investigaciones que hacen los elementos de policía de investigación es bien importante. Créeme que son personas muy profesionales, y su trabajo siempre lo sacan adelante. Doc, en cuestión a nuestros colegas que están viendo el programa y que de repente dicen, híjole, yo de leyes no sé mucho, ¿pueden hablarte por teléfono? ¿Puedes asesorarlos? Con todo gusto, claro que sí. Regálanos tu teléfono, por favor, Sote. El teléfono es 4424-1243-38. Repítelo, por favor, Sote. 4424-1243-38. Es muy importante que si tienen alguna duda, la realidad es que alguna vez yo en la Procuraduría lo escuché. El no saber de la ley no te exime de la responsabilidad. Exactamente. Y eso es muy cierto. Y nosotros como médicos, la verdad es que, aunque se enoje, que espero que no lo vea mi ex profesor de ciencias forenses y legal, pero no nos enseñaron nada. Yo aprendí hasta que entré en la Procu sobre las leyes y lo que realmente a nosotros como médicos nos implica esto. Acérquense por favor, Sote, con mi amigo el doctor Gasca, para que los asesore, porque hay muchas cosas que desconocemos, que hay que conocer para prevenir, y pues ahora sí que prevenir que caigamos ya en estos peritajes y en estas situaciones. Esa es la realidad. Doctor, ¿algo más que quieras comentar? Lean las leyes que nos aplican a nosotros como servidores de la salud: Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud, Código Penal de Procedimientos Penales, el Código Penal del Estado de Querétaro. Toda la normativa que nos aplica es bien importante que la lean, que sepan al menos que existe algo que nos puede causar responsabilidad. Exactamente, y que se asesoren con los expertos, por favor, Sote. Doctor Gasca, para mí ha sido un placer, y igualmente, Ramón, pues te dejo la invitación abierta, porque me gustaría que habláramos
de violencia de los derechos humanos en niños, en mujeres, en hombres, ¿por qué no? Porque también se da, en adultos mayores, violencia obstétrica. Vamos a invitar también a psicólogas para hablar de esto en programas futuros. Esta es tu casa, doctor. Les agradezco a ustedes que nos vean. Estos son temas sumamente importantes. Compártanos en sus redes sociales, por favor, con sus amigos, con los colegas, enfermeros, enfermeras, porque también ellos tienen responsabilidad. Eso también es muy cierto. Y les agradezco, este es su programa. Recuerden, estamos con el hashtag A Tu Salud, ATS con mayúsculas. Compártanos en sus redes sociales. Nuevamente gracias a ZBRTV Online. Nuevamente gracias a Julián por estar apoyándonos en los controles. Y pues los espero el próximo miércoles. Muchas gracias a todos y hasta luego.